Bueno, eh, fíjense, yo como todos los días estoy revisando, por supuesto, aquí el Facebook y toda la cosa. Y como saben, en redes sociales es inevitable que noticias o sucesos de importancia pasen desapercibidos. Y ahorita un tema que está así muy controversial eh, en relación a lo que es la migración es el tema de los venezolanos. Yo estoy como todos los días, como les digo, revisando las redes y me encontré una noticia que es reciente, de hecho creo que pasó hoy en Perú, exactamente en Lima, y de verdad el video básicamente consiste, no se los voy a mostrar porque de verdad que no he podido descargarlo y me tomaría muchísimo más tiempo para hacer este video. Pero básicamente consiste en un bus donde se suben cuatro venezolanos que, según lo que pude entender de los comentarios y la descripción del video, estaban borrachos, se negaban a pagar el pasaje del bus. El colector obviamente les pidió que por favor se bajaran de la unidad y estos venezolanos se negaron a pagar el pasaje y hubo allí como que una riña, un desacuerdo y los venezolanos terminaron agrediendo al colector, donde en el video evidentemente se ve toda una trifulca entre la gente que estaba allí tratando de detener la pelea y todo eso. El punto de esto está en los comentarios que esto genera. De hecho, me di a la tarea de leer algunos comentarios y de verdad que son bastante desalentadores para cualquier venezolano de bien que quiere hacer vida en otro país como el Perú. Entre los comentarios nada más les voy a leer tres así que destacaron, que me llamaron la atención. Uno decía: demasiados problemas causan día a día los venezolanos, mierdasolanos, lacrasolanos, entre otro juego de palabras que utilizaba esta persona. Otro comentario decía: que deporten a esa gente venezolana son delincuentes que vinieron a Perú. Y otro decía, muy francamente: quiero reventar venezolanos. Ahora fíjense, yo entiendo realmente de verdad el disgusto que esto causa, porque en realidad, imagínense, en cualquier país, cualquier extranjero que venga a armar este tipo de espectáculos y sobre todo a querer imponer eh, algo que no es cívico, por decirlo de alguna manera, realmente causa molestias y muchas veces de verdad hacen que uno saque lo peor de uno como persona. Yo personalmente como venezolano me siento de verdad por una parte indignado con estos compatriotas que hacen este tipo de shows bastante vergonzosos, debo decir. Por otro lado me siento mal por la clase de títulos con la cual se refieren a nosotros, y digo nosotros porque hablan de los venezolanos en general, nos catalogan como lacras, como inservibles, como ladrones, como todo lo peor que una sociedad puede tener. Entonces es en este momento donde yo me detengo a pensar y digo, ¿cuál es el problema que hay con los venezolanos? Porque pareciera como que cada día son más comunes este tipo de noticias y muchas de estas no son sencillamente noticias sensacionalistas que lees en un portal o que ves como quizás noticia en un portal de noticias, disculpen la redundancia, quise decir en algún canal de noticias, sino que, o sea, son videos que la gente graba donde tú ves y realmente te das cuenta de el grado de estupidez, digamos, al cual han llegado muchos venezolanos. Y pensando un poco al respecto, y si se ponen a ver, quizás ustedes compartirán mi opinión, el problema parte
con lo que está hecho el venezolano. Fíjense, yo por lo menos a mis amistades siempre le he dicho que uno como persona debe cultivarse y educarse, porque de hecho eso es lo que te construye como persona cívica y productiva. Y lamentablemente nosotros en Venezuela hemos perdido demasiado la cultura educativa. Bueno, en realidad nunca ha existido como tal una cultura donde individualmente busquemos educarnos, pero sin duda la educación se ha perdido demasiado y el interés por querer culturizarse y comportarse de manera cívica se ha perdido, donde ahorita predomina mucho esto de el ser malandro, el lenguaje de los delincuentes, y eso de verdad dice mucho que decir de nosotros como sociedad. Ahora, ¿cómo o qué tiene que ver esto con lo que acaba de suceder y con lo que seguirá sucediendo? Porque evidentemente esto es un mal de no acabar por ahora. Tiene mucho que ver porque fíjense, a mí me da mucha curiosidad ver el hecho de que la mayoría de estas noticias siempre vienen de países como Brasil, Perú, Colombia, países que están muy cerca de Venezuela. Pero realmente se me hace curioso el hecho de que este tipo de noticias no ocurren en otros países donde también hay venezolanos, países como Japón, países como Suiza, países como Francia, Rusia, porque sí, allí también hay venezolanos. Y realmente quiero recalcar este hecho. La educación es lo que nos permite comportarnos como personas civilizadas. Y países como los que les acabo de mencionar, Japón, Suiza, Rusia, son países que están desarrollados, países de primer mundo, donde las leyes funcionan, donde obligatoriamente no puedes imponer tu cultura, sino que debes adaptarte a ella, porque son personas que han aprendido a civilizarse. Y me da mucha curiosidad el hecho de que no se escuchan este tipo de noticias, porque sencillamente me da a entender de que el venezolano que emigra a estas partes del mundo es una persona civilizada. Y aunque quizá en el momento de salir de Venezuela a estos destinos no haya tenido la suficiente educación de primer mundo, por así decirlo, para adaptarse a este tipo de sociedades desarrolladas, lo ha hecho, se ha visto obligado, creo que ha entendido que necesariamente nuestra sociedad no es el centro del mundo ni del universo para imponer nuestra cultura. Lamentablemente hoy día, de hecho esto lo comenté en otro video que hice y que voy a colgar en YouTube, las clases sociales bajas han estado emigrando masivamente, pero por ser ese tipo de grupos que buscan la facilidad, obviamente han emigrado a países como Colombia, como Brasil, como Ecuador, donde se les hace más accesible ingresar, hacer vida. Y como son personas que en realidad no están educadas a civilizarse, a, quisiera decir, a adaptarse a la sociedad en donde viven, llegan imponiendo como imponen en Venezuela, porque lamentablemente aquí, cuando tú le reclamas, por así decirlo, a alguna persona, te responden groseramente, te responden como delincuentes, como que, o sea, soy yo soy así, tú no tienes por qué meterte en mi vida. Y lamentablemente esas son fallas que llevan a estos otros países, fallas que se reflejan en este tipo de comportamientos vergonzosos y fallas que lamentablemente afectan a todos los venezolanos. Vuelvo y repito, es realmente curioso ver que este tipo de noticias solamente pasan en Sudamérica y parte de Norteamérica, porque incluso, fíjense, me da curiosidad el hecho de que yo personalmente me he unido a grupos de Facebook de venezolanos en el Líbano, venezolanos en Japón, e incluso me da mucho orgullo, y debo decirlo, que en estos grupos incluso se siente una unidad, y no se siente, se percibe. A veces hay venezolanos que solicitan ayuda, quizá los mismos venezolanos que están en Líbano, que necesitan enviar cosas a Venezuela, que necesitan conseguir X o cual cosa en la zona donde están.
Y de verdad es impresionante y hasta muy bonito y conmovedor ver cómo esos venezolanos civilizados se ayudan, reflejan lo que realmente es el venezolano de bien. O sea, esa persona que ayuda, ese venezolano que decimos que es chévere, que es buena persona. Pero lamentablemente este descontrol de esta mala parte de la sociedad que estamos viviendo, de verdad que nos está afectando y creo que es un llamado a las autoridades de ambas partes, tanto de Venezuela como de los países que están recibiendo a estos migrantes venezolanos. De hecho, leí por allí algún comentario de alguien que decía que hasta exámenes psicológicos deberían pedirles en la frontera y pareciera como que un poquito descabellada, porque imagínense colocar psicólogos y que analicen a cada persona que vaya entrando, en este caso venezolano, sería algo bastante titánico porque es imposible por la cantidad de personas o de venezolanos que ingresan a estos países. Pero sin duda es algo que reflexionar y para terminar esto, que de por sí ya se hizo largo, es un llamado de verdad que tú venezolano que aún estás en tu país, pienses un poco en la clase de persona que eres, en la clase de cultura que tienes, en la clase de cultura que llevas al país a donde vas y que no importa, quizás no necesariamente tienes que ser un universitario, tener posgrado, doctorado, quizás seas bachiller solamente, no debes avergonzarte por eso, pero sin duda entender que existen sociedades donde la gente quiere vivir en paz, quiere vivir en orden, debemos respetar eso y de hecho debemos reconocer que parte del problema por el cual nuestra sociedad no avanza es por eso, por nuestra mala cultura, por nuestra rebeldía a querer dar o a no querer dar nuestro brazo a torcer y de verdad ser persona cívica. Como lo dije en el video que les mencioné que voy a subir más adelante, es verdad, el venezolano puede ser pana, puede ser chévere, puede ser bochinchero, pero de nada nos sirve porque antes de ser panas y ser chéveres tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos.